Yo confío en que los jueces quieren justicia, que una persona merecía 1, se llevaba 4, pero terminaba perjudicando a la Argentina. Muy buenas tardes. Estamos aquí hoy en día para atacar un tema que a mi juicio está increíblemente denso, complicado y en un país que ha sido dominado por los peronistas por 70 años es también un tema muy conflictivo, pero forma parte de una serie de reformas que el gobierno Milei quiere empujar y convertir en leyes para realmente modernizar el país de Argentina económicamente. Hemos invitado a 2 personas que me parece que puedo decir que están en la cocina de toda la negociación y el armado de la reforma laboral que es raro esta vez que esta ley inicia en el Senado. Tenemos a Carmen Álvarez Rivero, que es una gran amiga de la casa, que Carmen es una senadora del LLA y tiene la particularidad que no es una política de carrera, es una empresaria de Córdoba y la verdad es que creo que entró en la política por patriotismo, no por las razones típicas de los políticos argentinos. Y tenemos el agrado de invitar a Eugenio Mauret, que es un abogado y un asesor de empresas. Entonces, él ha estado trabajando en todos los temas laborales que en este país debe ser un laberinto legal y de mucha intriga en los últimos años. Y ojalá que ellos puedan brindar para nosotros y bajar a la tierra un poco qué está pasando en la negociación para traer esta ley al recinto. Ojalá el 11 de febrero es la fecha que tiene programado el equipo político de la administración Milei. Y primero quería empezar por el lado político, que Carmen y Eugenio, ¿qué están viendo en la forma del manejo político, la muñeca de Patricio Bullrich y otros senadores, que es diferente de lo que han visto quizás en los primeros 2 años en la administración Milei o anteriormente cuando tuvimos un Senado que fue copado por peronistas, kirchneristas y realmente fue la Cámara más difícil para lograr algo racional? Bueno, primero gracias por invitarnos, un gusto estar acá realmente, tan lindo lugar y tan linda compañía. Yo te diría que, por un lado, es una oportunidad enorme poder tratar la reforma laboral, la modernización laboral que podría generar un canal para que 10 millones de argentinos que están hoy en la informalidad se integren al trabajo, a la economía formal y eso obviamente impulse el desarrollo de la Argentina. Esa oportunidad es para aplaudir de pie. Por supuesto que si hace 50 años esta ley parece intocable, no quiero decir que sea fácil este momento. A medida que nos acercamos, estamos sufriendo muchísimas presiones de un lado, de otro, de los gobernadores, de los sindicalistas, inclusive hasta de alguna cámara empresaria o de las cámaras empresarias, como por ejemplo la de comercio, porque son leyes que tocan muchos intereses. Como te digo, el propósito fundamental es integrar una enorme población argentina, así que el para qué de esta ley es muy clara. Yo agradezco muchísimo que Javier Milei la pusiera como prioridad. Ahora ya nos empieza a contar la cuenta regresiva. El 10 de febrero es la semana que viene, pero como te digo, todavía está tenso el clima. Me imagino. Todavía está tenso el clima. Vos decías
decime si hay algo que es distinto. Todo. Desde el 10 de diciembre, o mejor dicho, el 3 de noviembre ya tuvimos reuniones en Balcarce 50 con el presidente Milei diciéndonos este va a ser el camino, pero aparte estos son los interlocutores, estos son los equipos en los que se pueden apoyar. Realmente el orden, la organización ha sido buenísima. Con Eugenio Moret venimos trabajando, podemos decir, en nuestra reforma laboral, porque yo soy hace 4 años senadora y apenas se ofreció Eugenio Moret, yo lo capturé para que trabaje con mi equipo, pero bueno, nos acercamos este año recién al equipo de La Libertad Avanza y ha sido dejar de lado la ley ideal y empezar a consensuar. Inclusive este proyecto es un proyecto que toca todo lo que es relacionado a la industria del juicio, todo lo que es relacionado al cese laboral, al fin de los contratos de trabajo. Tiene muchas aristas que eso hace que se involucra a muchos más profesionales, sectores, y toca distintos dolores, diría yo, de las empresas. Pero fundamentalmente es una ley que no toca derechos, sino que va a incluir en el derecho al trabajo a muchos argentinos. Sí, dado que Argentina es uno de los países en América Latina y tiene participación laboral más bajo, es que los beneficios para el gobierno son obvios y puede mejorar la situación de los pensionados, pero más que nada que un país que ha tenido 6.2 millones de empleados formales hasta, no sé, 10, 15 años, es una anomalía en este mundo y no es nada moderno, digamos. Vos hablabas de la voluntad política y acá no nos tenemos que olvidar de que ya se hizo un paso muy importante, ¿no? O sea, la ley de bases en la parte laboral logra desarmar muchos kioscos laborales que implicaban grandes costos para las empresas. Y ya haber tirado esos kioscos laborales, que significaba que por ahí una persona que tenía derecho a reclamar uno te reclamaba 3 o 4, porque había indemnizaciones agravadas. Eso ya fue un paso muy importante, ¿no? Es el primer paso, y en ese paso estuvieron involucrados todos los políticos, inclusive hasta el propio sindicalismo, ¿no? Ahora encaramos el segundo paso, que tiene, si querés, 2 partes. Una parte que es, vamos a modificar la ley de contrato de trabajo, la ley de asociaciones sindicales, la ley de convenios colectivos, todas aquellas leyes que tengan cosas que puedan, digamos, ir en contra de la formalización del trabajo, ir en contra de bajar el costo laboral. Y en eso creo que hay más allá después del discurso que diga cada uno, creo que hay una unidad de pensamiento de que se debe modificar, que una ley de 74 no puede seguir rigiendo y que debe modificarse todos estos institutos que tiran para abajo. Inclusive, si vemos del lado de los empresarios, no se han puesto a un montón de cosas que se podían haber puesto, y lo mismo pasa con el criminalismo. Y cuando yo hablo con los abogados de la CGT, los abogados de la CGT están de acuerdo en que hay que modificar un montón de cosas. Pero bueno, después llega el momento de ponerse de acuerdo en la letra fina. Pero creo que acá hay un trabajo ya que se trabajó. Este proyecto de ley viene trabajado en una comisión que la integraba el Estado, la integraba la CGT y la integraba los empresarios. O sea, vienen desde ahí, y lamentablemente quedaron en el camino algunas cosas que nos hubieran encantado que siguieran,
pero la verdad que se viene con una voluntad muy férrea y con una Patricia Bullrich que entra al Senado y que es muy efectiva. Ya lo ha demostrado en el Ministerio de Seguridad. Es una persona que lo que se propone lo trata de conseguir. Y no dudo de que esta ley va a salir. No dudo porque además es voluntad de todos que salga. Algunos podemos discutir la letra chica de algunas cosas, pero entonces esta tiene una parte de esas leyes que te decía y tiene otra parte directamente económica, que tiene 4 o 5 institutos que tienden a bajar los costos laborales y a promover la inserción formal. En uno de ellos directamente bajaba, en su momento, cuando llegó el proyecto de ley al Congreso, bajaba el 5% de cargas sociales. O sea, ya era un aporte importante. Eso sería gran avance, pero me han dicho que no necesariamente entra ese, ¿no? No, lo que pasó es que hoy, cuando esto llegó al Senado, se estaba debatiendo la ley de presupuesto, se puso un artículo a último momento por miedo a que estas promociones de desajusten en el presupuesto, de que esto quedaba pendiente de aprobación del Ministerio de Economía. Ahora, aprobado el presupuesto, estoy seguro que ese artículo seguramente va a salir y estos regímenes, que son 3 o 4 regímenes que tienden a, como te dije, a tratar de incentivar el trabajo formal, a bajar el costo laboral, etcétera, esos van a estar en la ley. Mencionás mucho el tema de costo laboral y obviamente si hay comparaciones con Chile y otros países limítrofes, que Argentina tiene una serie de costos, pero dentro de ese costo que no están en mes a mes, es la parte extraordinaria de la litigiosidad, es que indemnizaciones, es que cómo ataca la ley que ustedes están proponiendo para bajar ese bulto que lo peor para un empresario es tener algo no anticipado que puede mandarle a la bancarrota o la carote. Es que, ¿qué específicamente están tratando de desarmar? Si realmente, bueno, hay discusión entre los abogados, si realmente hay una industria de juicios, podemos decir que sí, pero específicamente esa parte del costo que es imposible poner en un plan de negocios a 5 años porque no sabe quién va a traer, ¿qué trae este intento, esta ley para disminuir el riesgo y frena la incorporación de empleados formales? El derecho laboral, viste, tiene un piso de derechos que se llaman los mínimos inderogables. O sea, vos en el derecho civil o en el derecho comercial es uno, yo me pongo de acuerdo en una cosa y negocio. En cambio, en el derecho laboral parte de mínimos que yo tengo que respetar, como las vacaciones, la licencia por enfermedad, la indemnización por antigüedad, mínimo. Esos mínimos, originariamente, decía, son lo que establece la ley y los convenios colectivos. En el año 2009 esto se cambia y dice, los mínimos no solamente son lo que establece la ley y los convenios colectivos, sino también lo que establecen los convenios individuales que se generen entre empleado y empleador. Y eso genera un daño terrible, porque yo le doy un bono a una persona y ya me queda como derecho adquirido y se me carga en la mochila, se me carga en el costo. Eso da un paso para atrás y deja de vuelta la ley, los convenios colectivos y la ley. Entonces ahí te quiero dar un ejemplo con la entrada de la ley que ya ataca un tema que es importante. Después, por supuesto, trata de bajar todo lo controvertido de lo que es la indemnización por antigüedad, porque la indemnización por antigüedad, la indemnización por despido, digamos, si bien sería bueno que tuviera un tope como tiene Chile, que en un principio se había pensado en algo así, bueno, haciendo este camino que está haciendo mi ley, ¿no? Primero la ley de bases, ahora esta ley de modernización y seguramente después venga otra ley mayor, digamos, tiene ya una mayor certeza de cómo se calcula la indemnización. Y así también tiene ventajas en las licencias por enfermedad, tiene ventajas en las contrataciones, o sea, y tiene también una cosa que es muy importante, que es el tratar de impulsar la negociación de los convenios colectivos. Porque la modernización del derecho laboral, más que por una ley, es por el convenio colectivo. Porque la ley regula el contrato individual entre empleado y empleador de empresa privada. Pero lo que lo baja a cada actividad es el convenio colectivo. No es lo mismo un minero que un comerciante. Claro. O no es lo mismo un petrolero
que un fabricante de autos. Entonces, el convenio colectivo es muy importante y hacia ello, si bien no de la forma que a los empresarios nos gustaría, digamos, a los abogados de empresas nos gustaría ir de forma más rápida a la negociación de un convenio colectivo, pero esto tiende a ir a negociar convenios colectivos y a modernizar el derecho laboral, entre otras cosas, ¿no? Bueno, corregime que los sindicatos deberían estar chochos que vuelven a convenios, ¿no? Porque les hace sentir más importantes, le devuelve el poder de negociar para un grupo colectivo, ¿no? Esta ley trae la prevalencia de los convenios locales. O sea, los convenios por empresa van a ser más tenidos en cuenta que los de niveles superiores, que puede ser el convenio colectivo nacional. Y eso yo creo que es muy importante. Te pongo un ejemplo. El sector lácteo en Córdoba es un sector micro. Los tamberos, y aparte justo la leche es una cuestión que son 24/7, hay que ordeñar las vacas, hay que venderlas, es una industria... no es un horario de 8 a 5 en la tarde. No, y tampoco pueden esperar y guardar esa leche porque no tenés la capacidad de... Es entrega, pero realmente es muy micro, dispersa en la zona núcleo, abarca Córdoba y alguna otra zona más, pero son pequeños tambos. Y sin embargo, con Atilra, haciendo convenios con Mastelone, a veces bajaban condiciones que lo único que han hecho es quebrar tambos y empresas queseras en toda la zona, puede ser Venado Tuerto o Córdoba, o Canals, es por igual. Y eso es porque eran condiciones para una industria que está lejos de la realidad de lo que eran esas empresas en el interior. Eso yo creo que va a ser muy importante porque en ningún caso es, como dice Eugenio, bajo esos mínimos, pero sí tiene que tener alguna relación con la realidad del negocio en sí. Se da algo muy ridículo, digamos. O sea, que el convenio colectivo general estaba por arriba del específico, cuando lo específico siempre está por arriba de lo general. Esto que dice Carmen está vinculado con el federalismo también. O sea, esto de decir, bueno, pongamos, el específico va por arriba del convenio colectivo general, eso realmente es un gran cambio que hace al federalismo, bien como dice Carmen, porque al convenio de empresa, al convenio que hace cada sector particular, va a estar por el general que está acá en Buenos Aires, cuando antes era al revés, por algo violando un principio general del derecho, porque antes siempre lo específico está sobre lo general, no lo general sobre lo específico. Y ustedes mencionaron que hay tantas voces que quieren opinar y presionar y hacer lobby, pero mucho se habla de las grandes corporaciones, pero Argentina es un país lleno de pymes y que el pyme realmente es el motor de empleo. ¿Cómo esta ley, como está, digamos, en el borrador dictamen que están empujando, cómo ayuda el sector pyme contestar problemas que hoy en día le frena incorporar gente en una forma formal o realmente tener un negocio exitoso? Yo creo que esta ley va a tener, o mejor dicho, mi ley ha puesto esta oportunidad a la Argentina ante esta oportunidad, pero que nos va a tener que hacer, vamos a tener que ser todos más competitivos. La realidad de las pymes, no digo no sé si es un porcentaje del 30, del 40, hay un porcentaje importante de pymes argentinas que están siendo posible en la informalidad de la economía. Y por supuesto, quien tiene la economía de su pyme en la informalidad, sus empleados
también están en esa condición. Y Argentina tiene que paulatinamente empezar a ser más competitivo, tener formalmente toda su economía y ir incluyendo a esos 10 millones de argentinos en la formalidad. O sea, las pymes tienen una oportunidad enorme, pero tienen que hacer muchísimos deberes. Sectores competitivos sí los hay, pero yo te digo como postales. Tenemos el campo cordobés con 20 y pico % de retenciones y todavía gana plata. O sea, es un sector muy competitivo, no tan industrializado. Ahí hay una oportunidad enorme. Si baja un poquito las retenciones, se pueden crear pymes y generar mano de obra. Para mí, una oportunidad gigante. Pero también tenemos, por ejemplo, la industria textil, que con la entrada de importaciones quedan expuestas todas estas empresas que han sido muy subsidiadas por Argentina y no tan competitivas, al menos desde el punto de vista del cliente argentino. Nos han dado una ropa muy cara y que terminábamos en lo posible cada vez que nos íbamos afuera trayendo una ropita mejor y a mejor costo. Entonces, los que no pudieron viajar son los que corrieron con la desventaja. Cuando pensamos en una nueva grupo de reglas de juego, es que el crecimiento de empleo puede venir porque un empresario ahora dice, bueno, ahora puedo, no me van a mandar a la bancarrota con indemnizaciones o litigios laborales. Pero vos mencionaste también que el nivel de informalidad en este país no tiene cuantificación, que sí tenemos números de monotributistas, etc. ¿Ustedes tienen la expectativa de que con el tiempo, nadie espera un milagro en 2 o 3 meses, que va a haber un blanqueo de empleados que ya trabajan con un pyme pero no están formalizados, que hay, tengo entendido, parte de la ley que facilita este costo de transferir algo de alguien de informalidad a formalidad, y eso puede ser el primer boost en términos de empleo? ¿Cómo lo ven? Va a haber una reacción. De todas maneras, creo que hacen falta señales más claras, porque cuando uno va a conversar con un pyme en regla, dicen, Caputo nos dice que llevemos los dólares al banco. Cuando voy al banco, me ladra el que atiende y dice que no lo va a hacer, y después, cuando converso con el contador, me dice no, porque va a tener que presentar, no sé. Todavía me parece que hay falta simplificar, claridad, para que este blanqueo, tanto de los dólares debajo del colchón que nos están alentando, que todos los argentinos dinamicemos la economía de ese modo, porque imagínense si los argentinos se animan a poner en los bancos, ese dinero va a empezar a prestarse, van a empezar a hacerse más edificios, más viviendas. Imagínense, ese rubro, faltan 3 millones de viviendas en Argentina hace años, por ahí 3 millones y medio, 4. Ahí podemos generar una actividad real que mueva la economía, que mueva el empleo, que es fantástico. Pero tienen que estar esas condiciones. Y lo mismo para blanquear personal, porque eso, inclusive les digo, la informalidad tan consolidada hoy todavía tiene buena prensa.
nosotros cuando vamos a los barrios, le decimos a una madre, che, sería bueno que tu hijo esté trabajando en blanco. No, mirá vos si le quitan la asignación para el hijo. Todavía hay un folclore alrededor de la informalidad que nos juega en contra. Además, los empresarios pymes están acostumbrados a lo informal. Entonces, llevarlos a lo formal, primero hay que darle seguridad, estabilidad. Ellos hoy desconfían. O sea, hoy ellos Es un cambio cultural. Es un cambio cultural. Ellos se crearon así. Entonces, hay dos formas. Una forma es corrigiendo las leyes, sacando la litigiosidad, dando claridad en el juego, pero eso ellos no lo ven en forma como un incentivo a corto plazo. Y capaz que tampoco lo ven. El segundo tema, que es estos cuatro regímenes, estos 3 o 4 regímenes que tiene la ley de bajar las cargas sociales y tratar de promover el empleo formal, es el camino. Es el camino por donde. Es el incentivo primero por donde entrar, digamos. O sea, cuando el empresario ve que le bajan en uno de los regímenes hay casi una baja del 20% de cargas sociales. Cuando el empresario ve que si contrata a determinadas personas tiene una baja por lo menos por 48 meses de 20 y pico % de cargas sociales, y sí, es un incentivo en cambio lo otro lo ve como más a largo plazo. Lo principal son estos incentivos, como te decía hoy, que quedaron supeditados a la aprobación del Ministerio de Economía. Déjame decirte algo relacionado a lo que dijiste al principio. Vos decís qué actores son los que presionan. Por ejemplo, los gobernadores. Viste que los gobernadores están de pie. No son todos juntos, pero algunos con posiciones firmes. ¿A quién le conviene sobre todo esta ley? Como es una ley para el empleo privado, les conviene especialmente a las provincias que tienen empleo privado. Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Río Negro, Neuquén. A Formosa no le cambia nada, que vive de la coparticipación solamente. Pero por eso es una pequeña contradicción o una gran contradicción esa presión que ejercen los gobernadores, como mi gobernador de Ayora, que está como diciendo, mira que no vamos a aceptar esto, cuando de rodillas deberíamos estar pidiendo todos los políticos de Córdoba diciendo necesitamos esta reforma laboral porque Córdoba necesita inserción laboral de las pymes, que son muchísimas y que están en esa precariedad. Otro tema que no quería olvidar es que supongamos que todo va bien, que va a ser votado en el Senado, pero mirando hacia el futuro sabemos que todavía hay jueces en todos niveles de organismo judicial de Argentina que podrían saltar por intereses de kirchneristas, peronistas para desafiar esta ley. ¿Cómo estiman la estrategia de blindar una futura reforma laboral en el gobierno de Milei? ¿Qué están pensando hacer para, tenemos un nuevo bebé, es parte de modernización, cómo lo protejo contra las estrategias de siempre que hemos visto particularmente en el gobierno de Macri y en otros momentos, también contra la ley base? Yo creo que la justicia laboral termina un ciclo, termina el ciclo Recalde, te diría yo, que han sido las familias completas, y eso es importante porque no es un juez, sino un sistema que ha habido, que ha sido muy anti-empresa. Yo creo que eso Argentina tiene que justamente dar todas las señales para ser pro creación de empresas, pro que subsistan las empresas,
Y no estamos diciendo en ningún caso subsidio, más bien incentivos. Incentivos quiere decir, si vos haces tal cosa, vas a tener algún beneficio, y que es como señalar el camino, señalar por dónde va el camino. Eso hace que los jóvenes se animen a crear empresas, que los jóvenes se animen a emprender y que los jóvenes se animen a tomar empleados y no simplemente que se animen a agarrar una mochila e irse de Argentina. Yo te digo porque yo confío en los jueces argentinos. Confío en los jueces argentinos y te voy a dar un ejemplo muy concreto. Cuando salió la ley Bases, y que fue la primera ley, y que derogó todas estas multas, se dijo, bueno, pero los jueces van a empezar a suplir esas multas con condenas de daño moral y condenas de daños y perjuicios, etc. Y es verdad que salió algún fallo así en ese sentido, pero salió 1, 2, 3. No es que todos los jueces salieron a hacer eso. Entonces ahí te está demostrando que los jueces, en definitiva, yo confío en que los jueces quieren justicia y que se daban cuenta que esto de que una persona merecía 1, se llevaba 4, era algo que en definitiva lo terminaba perjudicando a la Argentina. Y está cambiando, el criterio judicial está cambiando. Es verdad que vos tenés más jueces de izquierda, como debe haber en todo lado del mundo, tenés más jueces de derecha y tenés jueces que les gusta ser jueces y dictar justicia. Pero ese ejemplo que te di a mí me demuestra que los jueces, cuando salgan esta ley, la van a respetar. Bueno, ese es uno de los comentarios más optimistas que he escuchado sobre Argentina, que hay una creencia que Argentina nunca cambia y evidentemente el país está cambiando. Yo te voy a dar una pastillita más, que para mí cualquier cosa que se vea que estamos trabajando como un engranaje es un buen síntoma. El Banco Central determinó o creó una tasa de intereses moratorios para que los jueces tengan de referencia, los jueces nacionales. Claro. Eso, latín, yo nunca lo había visto. Para mí es un ingrediente nuevo. ¿Antes era arbitrario esa tasa? Cualquier cosa. Vos podés decir más, ¿no es cierto? Sí, pero cada tribunal aplicaba la tasa que... No sabía eso. Bueno, pero eso es otro organismo. No conversó con la gente que está trabajando en esta reforma laboral, pero da una señal que yo digo, este gobierno está haciendo las cosas más integralmente, que para mí eso es muy, muy optimista. Bueno, hay una señal importante hoy martes, que es que el gobierno está preocupado por tratar de ocupar o de llenar los cargos que todavía están vacantes, por ejemplo, en la justicia laboral. En la justicia laboral hay una gran cantidad de juzgados que están vacantes. Bueno, y es importante nombrar nuevos jueces que además, estén de acuerdo o estén alineados a esta ley. Y son racionales. Claro. Bueno, vamos a los bifes, que ustedes saben que trabajamos en el sector financiero y tenemos una semana más antes de la votación que teóricamente, según Carmen, va a ser el 11 de febrero. ¿Qué tenemos que ir monitoreando? Porque el mercado financiero siempre está acostumbrado, van a votar la ley, después hay un quilombo en el recinto, o los votos que pensaban que tener a favor no tienen, o hay abstenciones. ¿Qué vamos a ver esta semana? Porque la verdad es que esta ley está entrando volando muy bajo, hay muy poca información, el mercado no está muy enfocado, creo que es denso, pero también están acostumbrados de no creer que un gobierno argentino puede traer una ley en el Senado, no diputados, y pasarlo. Entonces, vos dijiste hace una semana que puede entrar una ley robusta. ¿Cómo podemos anticipar qué va a pasar
el día que se vote, ¿qué tenemos que mirar? Decir, bueno, de que Carmen y Eugenio dijeron esto y otro, son importantes para que se queden incorporados y ustedes van a sentir que todo el trabajo duro que han hecho vale la pena. Yo te diría, vuelvo a poner el foco en los gobernadores porque como provinciana que soy y como una provincia productiva, yo creo que es vital que salga para mi provincia. Ahí yo creo que hay que poner el foco en lo que piden los gobernadores, porque ellos se quejan de la baja de coparticipación porque le bajarían las ganancias a las empresas, pero yo les estoy diciendo, necesitamos que se crean más empresas. Sí, lo importante es tener ganancias incrementales, no el bolso de siempre. Exacto, y necesitamos más empresas, entonces hay que incentivar que se creen empresas. Pero bueno, supónganse que son de visión corta los gobernadores, pero ojo, porque podría ser que esa baja de ganancias no sea incluida porque ellos dicen, si no coparticipame en la ley del cheque, que es una distorsión mucho más grande, que es una locura. Entonces, ahí ver qué piden, inclusive a mi gusto, deberíamos estar poniéndole luces para que por lo menos pasen el papelón de pedir estas cosas, porque sería una distorsión que a las empresas, a las pymes, les haría peor. Entonces, yo creo que hay que pedirles coherencia a los gobernadores. Para mí, en esta jugada son vitales. Y te dejo a vos el sector corporativo. No, y después, a ver, lo que hablábamos hoy, o sea, lo importante sería también que el Ministerio de Economía saque esta autorización y ponga en vigencia esta segunda parte que te decía que tiene la ley, que tiene como 3 o 4 incentivos fiscales importantes, porque eso es una luz clara para las pymes de que van a tener ventajas económicas tanto a las que funcionan como también a las que quieren incorporar nuevos empleados o las que quieren blanquear nuevos empleados. O sea, acá también es importante que tratar de incentivar a que las pymes vayan a blanquear a sus empleados que tienen en negro, que hoy hay 8 millones de trabajadores o 10 millones de trabajadores en negro. Entonces, esto, digamos, que el Ministerio de Economía le saque el pie a esto y le dé luz verde a ese régimen que crearon, inclusive hasta si lo pueden mejorar, y volver a versiones antiguas que tenían, hasta mejor. Pero bueno, nosotros... ¿Y hay flexibilidad por ese lado? No, nosotros nos conformamos con que se haga lo que está, digamos, pero que no tenga no tenga una avisación de nadie, que ya se apruebe la ley y se larguen los incentivos, digamos. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, podemos decir que se pinta con algo de optimismo. Sale o sale, digo. Sale o sale. Tu fecha es el 11 de febrero. Vamos a estar muy atentos. Yo creo que inclusive los inversores de afuera quieren ver un ejemplo de gobernabilidad, de no solo votar una ley, pero una ley que diseñó esta administración y los políticos que representan, y que han traído expertos, que Patricia Bullrich ayudó en la parte de liderazgo, que también es difícil medir en plata y otras cuestiones, pero les agradezco mucho por haber pasado este tiempo con nosotros para explicar algo que yo creo humildemente que el mercado no está masticando, quizás porque estamos en verano o otra cuestión, pero ojalá que sea una sorpresa muy positiva para Argentina y parte de una nueva etapa por el sector privado, que es lo que motoriza. Yo tengo la esperanza que apenas se sancione, el riesgo país nos dé una señal. Bueno, yo creo que el equipo económico también está anticipando o esperando eso también, porque la verdad es que en los mercados emergentes el factor político a veces es mucho más importante que el factor macro.
Y Argentina, el componente político en los últimos 2 décadas, excepto por pausas, no ha sido muy positivo. El empresario pyme, yo creo que cuando se ha sancionado esta ley, o sea, como el empresario pyme es un poco por ahí escéptico, pero cuando vea se ha sancionado esta ley, creo que va a ser una buena señal. Una buena señal. Por ahí el empresario pyme no conoce, como vos, tampoco la letra fina o en qué los beneficia o qué no, pero ya el hecho de que se sancione esta ley, de hecho cuando se sancionó la ley base ya vieron los beneficios, porque vieron muchos juicios que eran de montos importantes que ya ahora van a tener montos menores. Bueno, va a pasar lo mismo cuando se sancione esta Y en ley. un campo, como dijiste, que nunca cambió durante todos estos años y ha sido un monstruo, si hay un cambio, yo creo que sí va a ser una señal importante. Bueno, muchísimas gracias por venir y bueno, hasta la próxima. Gracias, Walter. Chao.